Hay un número en la Biblia que aparece tan a menudo, que empieza a sentirse como una firma. No escondido en los márgenes, no enterrado en genealogías, sino justo en medio de los momentos más importantes de toda la Escritura. La lluvia cae durante 40 días. Una nación vaga durante 40 años. Un profeta camina durante 40 días por un desierto vacío. Un rey que no debería haber sobrevivido reina durante 40 años. Y cuando Dios mismo toma carne y sale de una tumba, permanece exactamente 40 días antes de ascender al cielo. El mismo número una y otra vez. Justo en los puntos de inflexión de la historia. Casi como si el autor quisiera asegurarse de que no pudieras pasarlo por alto. La mayoría de la gente asume que 40 significa castigo, prueba, tribulación. Y a veces lleva ese peso. Pero si miras más de cerca la letra hebrea detrás del número, lo que realmente sucede al otro lado de cada gran 40 en la Escritura, empiezas a ver algo que la lectura del castigo pasa por alto por completo. 40 no es el número de lo que Dios quita, es el número de lo que Él está haciendo. En los momentos importantes en que aparece este número, algo se está decidiendo, probando, remodelando. A veces el resultado es la renovación, a veces es la exposición. Pero lo que entra en el 40 es probado, y lo que sigue es moldeado por ello. El lugar para empezar es el propio alfabeto hebreo. No se trata de códigos ocultos o significados secretos. Se trata de un patrón que el texto repite a plena vista. En hebreo, los números no son símbolos arbitrarios. Cada número corresponde a una letra, y cada letra tiene su propio significado. Ni el número 40 corresponde a la 13ª letra del alfabeto hebreo, Mem. La forma pictográfica original de Mem, mucho antes de que la letra tomara su forma cuadrada moderna, era una imagen de olas, agua. La palabra hebrea para agua es Majim, deletreada con Mem al principio y al final. Esa conexión entre 40 y agua recorre toda la Biblia como un río subterráneo. El diluvio duró 40 días. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo y luego pasaron 40 años en el desierto. Moisés, cuyo mismo nombre significa sacado del agua, pasó 40 días en una montaña rodeado de nubes y fuego. El agua en la Escritura hace dos cosas simultáneamente: destruye y da vida. Ahoga al ejército del faraón y se abre para que Israel camine por tierra seca. Inunda la tierra en juicio y luego retrocede para revelar un mundo lavado y limpio. Y la letra Mem, con su valor numérico de 40, aparece consistentemente en la intersección de esas dos realidades. Eso no es numerología mística. Eso es lo que sucede en el texto una y otra vez. La primera vez que aparece el 40 en la Biblia, el mundo entero está en juego. Génesis capítulo 7 versículo 12 dice: «Y estuvo la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches». Dios había observado la violencia y la corrupción que habían engullido la civilización humana. Y la palabra que usó para describirlo en Génesis capítulo 6 versículo 11 es shachat, que significa corrompido, arruinado, deteriorado. La tierra se había convertido en algo distinto de lo que fue hecha para ser. Y el remedio que Dios eligió fue el agua, 40 días de ella, suficiente para deshacer la superficie del mundo y empezar de nuevo. Pero el detalle que cambia la forma en que se lee el diluvio es lo que sucede después de que la lluvia cesa. Las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. El arca reposó sobre los montes de Ararat. Y luego, en Génesis capítulo 8 versículo 6, después de que las cimas de las montañas se hicieron visibles, Noé esperó otros 40 días antes de abrir la ventana del arca. El mismo número. Los 40 días de lluvia destruyeron el viejo mundo. Los 40 días de espera precedieron a los primeros pasos hacia el nuevo. Cuando Noé finalmente pisó tierra seca, Dios pronunció un pacto, una promesa vinculante e inquebrantable, sellada entre él y su pueblo.
Génesis capítulo 9, versículo 11. Establezco mi pacto con vosotros. Nunca más será cortada toda carne con aguas de diluvio. El arco iris apareció. Se abrió un nuevo capítulo. Y ambos umbrales, la entrada al juicio y la emergencia a la promesa, fueron marcados por 40. Piénsalo. El número no está ligado solo al sufrimiento. Está ligado a toda el arca, el fin de lo que fue y el principio de lo que será. La próxima vez que el 40 moldea una vida en la Escritura, moldea la vida más trascendental del Antiguo Testamento. Moisés vivió 120 años. Deuteronomio 34:7. Y su vida se divide en 3 segmentos iguales de 40 años cada uno. Los primeros 40 los pasó en Egipto como príncipe en la casa del faraón. Hechos 7:23. Los segundos 40 los pasó en Madián como pastor, después de matar a un egipcio y huir para salvar su vida. Hechos 7:30. Los terceros 40 los pasó guiando a Israel por el desierto hasta el borde de la tierra prometida. Cada segmento despojó algo y construyó algo nuevo. En los primeros 40 años, Moisés fue educado en toda la sabiduría de Egipto. Hechos 7:22. Tenía estatus, recursos, entrenamiento, pero aún no sabía quién era. En los segundos 40 años, todo eso fue removido. Pasó de un palacio a un pastizal. De exigir atención a cuidar animales a los que no les importaba su crianza real. Y Dios usó ese vacío. Usó 40 años de silencio para preparar a un hombre que necesitaría escuchar la voz de Dios desde una zarza ardiente y reconocerla como el sonido más importante que jamás había escuchado. Éxodo 3, 2 a 4. Y luego los terceros 40, los años del desierto. Liderando una nación de antiguos esclavos que se quejaban de la comida. Anhelaban Egipto. Y una vez, mientras Moisés estaba en una montaña recibiendo el pacto de Dios, derritieron sus joyas y construyeron un becerro de oro. Éxodo 32, 1 a 4. Pero dentro de esos 40 años de vagar, algo más estaba sucediendo. Dios los alimentaba cada mañana con maná que aparecía en el suelo con el rocío. Éxodo 16, 14 a 15. Evitaba que su ropa se gastara. Deuteronomio 29:5. Los guiaba con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Éxodo 13:21. Los 40 años no fueron una sentencia, fueron una formación. Deuteronomio 8:2 lo dice claramente. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios ya sabía lo que había en sus corazones. La prueba no era para su información, era para su transformación. 40 años es la medida bíblica de una generación. Números 32:13. La generación que se negó a confiar en Dios en la frontera de Canaán tuvo que pasar antes de que una nueva generación, una que había sido criada enteramente en la dependencia diaria, pudiera entrar en la tierra. Los 40 años fueron el vientre. La tierra prometida fue el nacimiento. Pero la vida de Moisés también contiene un tipo diferente de 40, y ocurre 2 veces en la misma montaña. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir el pacto. Éxodo 24:18 registra: Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Durante 40 días, estuvo en la presencia de Dios, recibiendo las palabras que definirían la identidad de Israel como nación. Los mandamientos, las ordenanzas, los planos detallados para el tabernáculo, la morada portátil donde la presencia de Dios viviría entre su pueblo. Luego bajó, y el becerro de oro estaba esperando. Moisés rompió las tablas, intercedió, rogó a Dios que no destruyera la nación. Y luego Dios le dijo que cortara 2 nuevas tablas, y subiera de nuevo a la montaña. Éxodo 34:28. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches.
No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Las 2 series de 40 días, la misma montaña, el mismo hombre. Pero la segunda vez llevaba algo que la primera no. La segunda vez, Moisés bajó, y su rostro resplandecía tan intensamente que la gente no podía mirarlo. Éxodo 34, 29 a 30. Los primeros 40 días produjeron un pacto escrito en piedra. Los segundos 40 días produjeron un hombre que había sido tan saturado por la presencia de Dios que su propia piel lo reflejaba. La ruptura entre los 2 periodos de 40 días fue el peor fracaso en la corta historia de Israel. Y sin embargo, fue después del fracaso, después del becerro de oro, después de las tablas rotas, que Dios se reveló a sí mismo más profundamente que nunca. Éxodo 34, 6 a 7. El pasaje donde Dios declara su propio carácter. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad. Sucedió durante la segunda ascensión, no la primera. Los primeros 40 dieron la ley, los segundos 40 revelaron al legislador. Hagamos una pausa un segundo y veamos lo que ya ha surgido. El diluvio. 40 días de agua y un mundo nuevo al otro lado. Moisés. 3 segmentos de 40 años, cada uno despojando una identidad y forjando otra. Sinaí. 2 series de 40 días en la misma montaña y la segunda más profunda que la primera. Cada vez el número no es el final, es el paso. Algo entra al 40 de una manera y no sale igual, y el patrón apenas está comenzando. Siglos después, otro hombre se encontraba al borde del agotamiento, y el número 40 lo llevó a la misma montaña. El profeta Elías acababa de experimentar una de las victorias espirituales más dramáticas de toda la Escritura. En el Monte Carmelo, se había enfrentado solo a 450 profetas de Baal. Había hecho descender fuego del cielo. Había visto a Dios vindicar su nombre delante de toda una nación. Primero de Reyes 18, 36 a 39. Y luego, en cuestión de horas, una sola amenaza de la reina Jezabel lo hizo huir para salvar su vida. Primero de Reyes 19, 3 a 4. Describe a un profeta tan agotado que se sentó debajo de un árbol en el desierto y le pidió a Dios que lo dejara morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Este no era un hombre en pecado. Era un hombre que lo había dado todo y no le quedaba nada. Y la respuesta de Dios no fue una reprimenda. Fue pan y agua traídos por un ángel 2 veces. Luego, el ángel dijo algo que cambia todo el tono de la historia. Levántate y come, porque largo viaje te resta. Primero de Reyes 19:7. Con la fuerza de esa comida, Elías viajó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primero de Reyes 19:8. Y aquí es donde el patrón se vuelve inconfundible. Horeb es otro nombre para Sinaí, la misma montaña donde Moisés pasó 40 días recibiendo el pacto, la misma montaña donde Dios pasó junto a Moisés y declaró su nombre. Y ahora Elías, otro profeta al límite de sí mismo, camina 40 días hasta el mismo lugar. Una ruta directa desde Beerseba hasta Sinaí podría haber tomado tan solo 2 semanas a pie. Elías tardó 40 días. El viaje fue más largo de lo que la geografía requería, y eso te dice algo importante sobre cómo Dios usa estas temporadas. El tiempo extra no fue tiempo perdido. Dios estaba haciendo algo en el propio caminar. Cuando Elías llegó y se paró en una cueva en la montaña, Dios pasó. El viento desgarró las rocas. Un terremoto sacudió el suelo. El fuego ardió. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego vino lo que el texto hebreo llama un col de mamá daka, un sonido de delgado silencio, a veces traducido como una voz suave y apacible. Primero de Reyes 19:12, y en ese silencio,
Dios habló. Le dio a Elías su siguiente asignación. Le dijo que no estaba solo, que 7,000 en Israel no se habían arrodillado ante Baal. Primero de Reyes 19:18. Y le dio un sucesor, Eliseo. Moisés subió la montaña y bajó con un pacto. Elías fue a la misma montaña y bajó con una comisión. Hombres diferentes, siglos diferentes, misma montaña, mismo número, mismo Dios trabajando el mismo patrón. 40 es el corredor entre el colapso y el llamado. El patrón de los 40 días también aparece en uno de los lugares más inesperados de la Escritura, un campo de batalla. Primero de Samuel 17:16 registra que Goliat, el campeón filisteo, desafió al ejército de Israel durante 40 días. 2 veces al día, mañana y tarde. Se paraba en el valle entre los dos ejércitos y lanzaba su desafío. Y durante 40 días nadie respondió. Saúl no respondió. Sus generales no respondieron. Todo el ejército se paralizó. Entonces llegó David, no como soldado, sino como un muchacho que entregaba pan y queso a sus hermanos. Primero de Samuel 17, 17-18. Y cuando escuchó el desafío de Goliat, no entendió por qué todos estaban quietos. ¿Quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Primero de Samuel 17:26. Los 40 días de los desafíos de Goliat no fueron aleatorios. Fueron un periodo de prueba para la nación. E Israel falló. Durante 40 días, su miedo fue más fuerte que su fe. El patrón aquí funciona de manera diferente a los demás. Este no era un corredor de formación, era una exposición del fracaso. Pero incluso en esa exposición, la prueba produjo algo que nadie anticipó. Reveló a David, no como un guerrero porque aún no lo era, sino como un joven pastor cuya confianza no estaba en la armadura, sino en el Dios que lo había librado del león y del oso. Primero de Samuel 17:37. Los 40 días de parálisis de Israel se convirtieron en el escenario en el que Dios introdujo al futuro rey. Y luego está Jonás. Dios envió a Jonás a Nínive, la capital del imperio asirio, una de las civilizaciones más violentas del mundo antiguo. Y el mensaje que Jonás entregó fue de exactamente 5 palabras en hebreo. Od arba'im yom vanineve, nepachet. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. 40 días. Esa era la ventana. Y la palabra traducida como destruida, nepachet, es notablemente multifacética. Proviene de la raíz hebrea hapak, que puede significar derrocar, destruir, demoler. Pero también significa girar, transformar, cambiar completamente. La misma raíz se usa en Génesis 19:25 para la destrucción de Sodoma. Pero también se usa en pasajes como Primero de Samuel 10:6, donde el Espíritu del Señor viene sobre Saúl, y él es cambiado en otro hombre. Así que cuando Jonás anunció que Nínive sería Nepachet en 40 días, la palabra contenía ambas posibilidades, destrucción o transformación. Y Nínive eligió la transformación. Jonás 3:5. Y creyeron los hombres de Nínive a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El rey se bajó de su trono, se sentó en cenizas, y emitió un decreto para que toda persona y animal clamaran a Dios, y se apartaran de la violencia. Jonás 3:6-8. Y Dios se arrepintió. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Los 40 días no fueron una cuenta regresiva para la destrucción. Fueron una ventana para el arrepentimiento. Y la ciudad la atravesó. Jesús mismo se refirió a esta historia. En Mateo 12:41, dijo: Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán,
porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Un profeta mayor estaba entre ellos ofreciendo un mensaje mayor. Y la ventana de 40 días que Nínive reconoció, Jerusalén la pasaría por alto. La historia de Jonás ya señalaba hacia adelante. Ahora llega el cumplimiento. Inmediatamente después de su bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Mateo 4, 1-2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Los ecos están por todas partes. Moisés ayunó 40 días en el Sinaí. Elías viajó 40 días a la misma montaña. Israel pasó 40 años en el desierto siendo probado. Y ahora el que es mayor que Moisés, mayor que Elías, mayor que Israel, entra en el mismo tipo de espacio. Mismo número, mismo desierto, misma prueba. Pero con un resultado diferente. Donde Israel falló en el desierto, Jesús tuvo éxito. Cada una de las 3 tentaciones de Satanás refleja un fracaso del período de Israel en el desierto. Satanás dijo, «Manda que estas piedras se conviertan en pan». Mateo 4:3. Jesús respondió con Deuteronomio 8:3, el pasaje sobre el maná en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Israel se quejó de la comida. Jesús se negó a permitir que el hambre anulara la confianza. Satanás lo llevó al pináculo del templo y dijo, «Tírate abajo». Mateo 4:6. Jesús respondió con Deuteronomio 6:16, «No tentarás a Jehová tu Dios». Israel probó a Dios en Masá. Éxodo 17:7. Exigiendo pruebas de que Él estaba entre ellos. Jesús se negó a exigir pruebas. Satanás le mostró todos los reinos del mundo y dijo, «Todo esto te daré si postrado me adoras». Mateo 4:9. Jesús respondió con Deuteronomio 6:13, «A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás». Israel adoró el becerro de oro. Jesús se negó a adorar cualquier cosa que no fuera su Padre. Cada respuesta que Jesús dio provino de Deuteronomio, de los discursos de Moisés a la generación que acababa de terminar sus 40 años. Jesús no estaba simplemente resistiendo la tentación, estaba reviviendo la historia de Israel y reescribiendo su final. La nación que falló su prueba de 40 años ahora está representada por un hombre que pasó su prueba de 40 días. Y donde el fracaso de Israel llevó a una entrada tardía en Canaán, la victoria de Jesús lanzó el ministerio que abriría el camino al reino de Dios. Los 40 días en el desierto no fueron un desvío antes del ministerio. Fueron la forja. Jesús salió de esos 40 días e inmediatamente comenzó a predicar. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. La misma llamada que Jonás dio a Nínive, ahora dada por alguien infinitamente mayor. Pero el número 40 no termina en el desierto. Aparece una última vez en la historia de Jesús, y esta vez lleva un peso que lo conecta todo. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días entre la resurrección y la ascensión, entre el sepulcro vacío y la sala del trono del cielo. En cada aparición anterior importante de 40 en la Escritura, algo se estaba preparando. Noé estaba siendo llevado del viejo mundo al nuevo. Moisés estaba siendo moldeado de príncipe a libertador. Israel estaba siendo formado de una multitud de esclavos a una nación de pacto. Elías estaba siendo restaurado de la desesperación al llamado. Nínive estaba recibiendo una ventana para cambiar, y Jesús estaba siendo probado en el desierto antes de que comenzara su ministerio. Y ahora, en estos últimos 40,
Los discípulos están siendo preparados. Durante 40 días, el Cristo resucitado caminó con ellos. Comió con ellos. Lucas capítulo 24, versículos 42 al 43. Les enseñó sobre el reino y abrió su entendimiento de las Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 45. Los estaba entrenando para lo que vendría después. Porque al final de los 40 días, ascendió. Y 10 días después de eso, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió. El patrón se mantiene. 40 es el corredor. Y al otro lado, algo ha cambiado. Observa la simetría. Jesús comenzó su ministerio público con 40 días en el desierto. Terminó su ministerio terrenal con 40 días después de la resurrección. Los primeros 40 lo prepararon para su obra en la tierra. Los últimos 40 prepararon a su pueblo para su obra desde el cielo. Y lo que Él está haciendo desde el cielo no es pasivo. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Nos dice que Él siempre vive para interceder por aquellos que vienen a Dios por medio de Él. Ese ministerio todavía está en curso ahora mismo en un santuario celestial en tu favor. El patrón se extiende a la monarquía de Israel. Saúl, David y Salomón reinaron cada uno durante 40 años. Hechos capítulo 13, versículo 21. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 42. Cada reinado fue una generación completa de liderazgo. Un capítulo completo. El de Saúl comenzó con promesa y colapsó en desobediencia. El de David estuvo marcado por el fracaso y el arrepentimiento, y produjo tanto los salmos, como la promesa del pacto de que su trono perduraría para siempre. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Una promesa que señala directamente a Cristo. El de Salomón comenzó con la oración más sabia que cualquier rey haya orado jamás. Da, pues, a tu siervo corazón entendido. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Y terminó con un corazón dividido por dioses extranjeros. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 4. 3 reyes. 3 reinados de 40 años. 3 demostraciones completas de que incluso el trono es un lugar de prueba. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué está haciendo realmente el número cuando aparece? Aquí es donde el propio texto saca la conclusión. En los momentos más cruciales de la Escritura, el número 40 marca un periodo decisivo donde algo está siendo probado, expuesto o preparado para el cambio. A veces el cambio llega. A veces el 40 revela un fracaso que prepara el escenario para lo que Dios hace a continuación. Los espías exploraron Canaán durante 40 días y regresaron con un informe que llevó a la rebelión, no a la renovación. Números, capítulo 13, versículo 25. Ezequiel se acostó de lado durante 40 días como señal de juicio, no como un corredor de formación. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. El número no garantiza un resultado positivo, pero consistentemente marca el momento donde el viejo orden es pesado, y lo que venga después es moldeado por lo que sucede dentro del 40. Y en los casos donde el 40 sí conduce a la transformación, la escala del cambio es total. El mundo antes del diluvio no era el mundo después. El Moisés que entró al desierto como fugitivo no era el Moisés que salió como portavoz de Dios. El Israel que cruzó el Mar Rojo no era el Israel que cruzó el Jordán. El Jesús que entró al desierto antes de su ministerio caminaba hacia la cruz. El Jesús que apareció durante 40 días después de la resurrección estaba comisionando una iglesia. Una y otra vez. El 40 es un pasaje de una realidad a otra, y lo crítico es que Dios es siempre quien lo dirige. Noé no eligió 40 días de lluvia. Moisés no puso el temporizador en el Sinaí. Elías no planeó un viaje de 40 días. Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Mateo 4:1.
Este patrón no es algo que los humanos inicien, es algo que Dios orquesta. Él elige la duración. Él llena el espacio. Él determina lo que sale al otro lado. Y eso significa algo para las estaciones de tu propia vida que se sienten como desierto. Conoces el sentimiento. Una puerta se cierra y nada más se abre. Una relación se fractura y la sanación toma más tiempo del que te dijeron. Aplicas. Esperas. No escuchas nada. La estación se alarga. Y la parte más difícil no es el dolor, es el silencio. La sensación de que la trama de tu vida se ha estancado y nadie, ni siquiera Dios, está pasando la página. Pero el número 40 desafía completamente esa lectura, porque en los grandes 40 de la Escritura, el silencio no estaba vacío, estaba lleno. Lleno de maná y fuego, y el trabajo lento y paciente de un Dios que estaba construyendo algo que la persona dentro del 40 aún no podía ver. La letra hebrea Mem, la letra detrás del número 40, tiene dos formas. La Mem abierta se usa al principio y en medio de una palabra, y tiene una abertura en su forma como el agua fluyendo. La Mem cerrada, llamada Mem Sofit, se usa al final de una palabra, y está completamente sellada como un recipiente sin hueco. Una forma es abierta, la otra es cerrada, y ambas son la misma letra. Esa es una imagen de cómo se siente el desierto desde adentro. A veces puedes ver dónde fluye el agua. A veces la temporada se siente completamente sellada sin apertura y sin salida. Pero la letra es la misma. El Dios que trabaja en la temporada abierta es el mismo Dios que trabaja en la cerrada. Y el número adjunto a esa letra, 40, es la seguridad de que la temporada sellada tiene una forma. No es aleatoria. No está olvidada. Tiene un límite. Y al otro lado, algo nuevo están haciendo. También hay algo en lo que vale la pena meditar sobre la provisión de Dios dentro de los 40. En cada caso que rastreamos, Dios no esperó a que terminaran los 40 para aparecer. El maná cayó cada mañana de esos 40 años. Éxodo 16, 35. Un ángel le trajo pan y agua a Elías antes de que comenzara el viaje. Primero de Reyes 19, 5 a 7. El arca de Noé se mantuvo firme durante todos los días de lluvia. La provisión no espera al otro lado del corredor. Está dentro del propio corredor. Y luego está el detalle que podría ser el más personal de todos. El último 40 en la Biblia no es una prueba, es una mesa. Cuando Jesús pasó 40 días con sus discípulos después de la resurrección, no pasó esos días emitiendo demandas a distancia. Comió pescado con ellos en una playa. Juan 21, 9 a 13. Caminó junto a 2 de ellos por un camino y les permitió hablar de su dolor antes de abrir las Escrituras. Lucas 24, 13 a 32. Nos separó en una habitación cerrada e invitó a Tomás a tocar sus heridas. Juan 20, 27. El último 40 en la Escritura es una temporada de presencia. Jesús simplemente estuvo con ellos, lo suficientemente cerca como para partir el pan. Y si el uso final de este número en la Biblia no es de prueba sino de compañía, entonces tal vez el 40 que estás viviendo ahora mismo se trata menos de lo que Dios te está quitando y más de cuán cerca estás sentado. Así es como termina el número 40 en la Escritura, no con una tormenta, no con una sentencia, con un Salvador resucitado sentado a la mesa con la gente que ama, preparándolos para lo que vendrá después. El diluvio duró 40 días, y un pacto surgió al otro lado. Moisés subió una montaña durante 40 días, y los mandamientos bajaron con él. Una nación vagó durante 40 años, y una nueva generación entró en la tierra que Dios había prometido. Un profeta viajó 40 días a una cueva, y Dios lo encontró en el silencio. Una ciudad recibió 40 días para cambiar, y lo hizo. Un Salvador ayunó 40 días en un desierto, y el reino de los cielos se abrió. Y el mismo Salvador, resucitado de entre los muertos, se quedó 40 días para asegurarse de que su pueblo estuviera listo para el Espíritu que vendría.
mismo número, mismo Dios. Y el 40 aparece consistentemente como el espacio donde algo se está decidiendo. Si este viaje a través del significado bíblico del número 40 ha cambiado la forma en que ves las pruebas y transiciones en tu propia vida, por favor suscríbete y dale me gusta al canal. Nos dedicamos a desenterrar la profunda historia y los patrones que han estado ocultos a plena vista. Únete a nosotros mientras continuamos profundizando en las verdades que dan forma a nuestro mundo. Plantemos juntos las semillas para un futuro más significativo. El próximo tesoro de sabiduría se abrirá pronto.